Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy estamos dedicados al libro de Jueces, capítulos 7 y 8. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a dedicar a la lectura y la meditación de tu palabra. Te pedimos que nos hables y que tu palabra pueda caer como una semilla de tu mano en esta buena tierra que es nuestro corazón. Por eso, Dios, te pido, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Háblame, Señor, háblame, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Capítulo 7 del libro de Jueces. Dice así: Gedeón derrota a los madianitas. Entonces Jerobaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: «Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía y que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa». Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Y esto era parte de lo que Dios había dicho en su ley. Si alguno tuviera miedo, tenía que volverse. Si alguno se había casado, tenía que volverse a estar con su esposa si era su mes o su primer año de casado. Estaba todo dispuesto, es la ley. No es algo que a Dios se le había antojado, sino que realmente tenía que ser así. En este caso, le dirían más del 60% se vuelve a su casa. Y solamente quedan 10.000 guerreros para poder pelear. Dice así el versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón: «Todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no». Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: «Divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban agua con sus manos lamiéndola como lo hacen los perros. En otro grupo, pon a todos los que se arrodillen para beber directamente del arroyo». Entonces, aquellos que directamente pusieran su boca junto al agua y bebieran, serían apartados. Y aquellos que tomaran del agua con la mano y la llevaran a la boca, así serían también apartados. Lo más normal que haríamos todos es estirar el cuello y poder beber directamente del arroyo. Muy pocos haríamos esto de agarrar con la mano y llevarlo a la boca. Bueno, eso fue lo que pasó en ese momento. Veamos. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: «Con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa». Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Fíjense, solo 300 hombres, pero tomó todos los cuernos de carnero que habían, para que los 300 hombres tuvieran las 300 trompetas o cuernos de carnero. Ya había una estrategia trazada. Dios, si te hace hacer algo que parece fuera de lo normal, Él tiene un plan al respecto y te lo va a comunicar. Dice así: el campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: «Levántate, desciende al campamento madianita, porque yo te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar». Así que Gedeón, que se ve que tenía miedo, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero.
Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos, y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: ¡por el Señor y por Gedeón! Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, en un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban: ¡una espada por el Señor y también por Gedeón! Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Y dice: el Señor hizo. Acá no hay solo estrategias humanas o allí argumentos humanos para decir cómo lograron la victoria. No, el Señor es el que nos da la victoria. Recordalo en tus luchas, en tus pruebas. Solo el Señor es el que nos da la victoria. Y así se agarraron unos a otros y peleaban entre sí con espadas. Los que quedaron con vida, dice, huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Sesera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían: desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo: capturaron a Oreb y a Zeb, los 2 comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Tremenda victoria, pero continúa, porque habían algunos que se estaban desparramándose en huida por el territorio, y Gedeón iría tras ellos con sus 300 hombres. Tremenda la victoria de Gedeón aquí, que es la victoria de Dios a favor de su pueblo. Capítulo 8 y capítulo final de la lectura de hoy. Dice así: Gedeón mata a Seba y a Salmuna. Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón les contestó: ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Fíjense cómo era la lucha, y sobre todo la lucha por el poder, por el reconocimiento en la batalla, ¿no? Ellos se sentían que eran los que se habían agregado a la batalla, pero él les dice: no, ustedes tuvieron esta tremenda batalla frente a estos ejércitos. Dios dio el puntapié inicial que hizo que se mataran entre ellos, pero al resto la victoria se la dio Dios a través de ellos.
calmando un poco esa sed de reconocimiento que tenían. Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros, están muy cansados, estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron: primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos a tu ejército. Es como que no los creían, se burlaban de ellos, pensando que no lo iban a alcanzar. Los trataron muy mal, tendrían que haberle dado. Entonces Gedeón le dijo: cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Era un modo de decirle que les iba a pegar latigazos, los iba a castigar de un modo muy duro por la reacción que habían tenido. Desde allí Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15.000 guerreros, y era todo lo que le quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya habían matado a 120.000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Nova y Jogbea, y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y les exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero captura a Seba y Salmuna y después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Tremendo, ¿eh? Tremendo Gedeón. Después le preguntó a Seba y a Salmuna: los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti, le contestaron. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: mátalos. Pero Jeter no sacó espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: sé hombre, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. El efod sagrado de Gedeón, versículo 22. Y fíjense esto, que es una mala decisión. En medio de muchas buenas decisiones y valor y valentía y esfuerzo, aquí nos encontramos con una decisión necia que tuvo Gedeón. Una mala idea, realmente una mala idea. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos. Tú y tu hijo, tu nieto serán nuestros gobernantes porque nos has rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Y digo, bueno, buenísimo, hasta ahí genial, re cristiano. Sin embargo, tengo una petición que hacerles a cada uno de ustedes, y que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. Con todo gusto, le respondieron y le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Ahora, ¿qué es un efod? Recuerden, era una especie de vestimenta que cubría el pecho, ¿no? Y entonces allí hizo ese efod. Y ese efod de oro, ¿para qué? ¿Para qué?
Bueno, él quiso llevar un efod que vistiese donde él tuviera esa sobresaliente en su cuerpo, ¿no? No un arete, no un collar, no, un efod de oro, que había sido fruto del oro que habían tomado del botín. Entonces era un símbolo representativo de la victoria que Dios le había dado, pero que él usaría. Ahora, ¿qué dice después? Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No sé quién le metió esa idea, si fue Satanás, si fue su propia carne, pero él haría de ese efod un tropezadero para el propio pueblo de Israel y cosecharía esta siembra. Y lo vamos a ver en el capítulo que sigue, no hoy, sino mañana. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián y este nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además, tuvo una concubina en Siquem, que le dio a luz un hijo, el cual él llamó Abimelech. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y a hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Y a veces así es la vida. Así de injusta es la vida, así de injustas son las personas cuando vos haces cosas por ellos, o Dios te usó para poder bendecirles y luego se olvidan de vos y no te rinden culto ni homenaje, pero Dios no se olvida. Por eso Él nos habla de hacer todo para la gloria de Dios, recordando que de Él viene la recompensa de nuestra obra. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Y suscríbete al canal activando la campanita, ¿sí? Para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo. Y desde ya aprovecha todos los videos que este canal tiene para bendecir tu vida. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.